Nos encontramos en el estudio de la licenciada Analía Boscato. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Agradecerle que nos haya abierto la puerta del estudio para poder realizar esta nota para el programa Bonita Noche. Y es una nota con un fuerte contenido, es un tema difícil, ¿no? Difícil de abordar. Es un tema que nos preocupa a todos y nos interesa principalmente a los que somos padres, abuelos, que es el tema del abuso sexual infantil. Analía, realmente una trayectoria y una experiencia impresionante. La licenciada Analía Boscato, licenciada en psicología, estudió en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología jurídica con orientación peritajes, directora de psicoforense, miembro fundadora de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coautora de los libros Dibujos que hablan, indicadores del abuso sexual infantil en gráficos y abuso sexual infantil. Además, investigadora, autora y expositora nacional e internacional en psicología jurídica. Analía, ¿qué es la psicología, básicamente? La psicología es una ciencia que estudia el psiquismo, la conducta humana, ¿sí? Y dentro de la psicología, una de las ramas es la psicología forense, que es a la que yo me dedico, que es la psicología de los fueros, o sea, de lo que tiene que ver con lo judicial, de los procesos judiciales. Bien. Sería una disciplina que va en auxilio de la justicia para que la justicia pueda dilucidar algunos temas. En este caso, el tema que vamos a tratar en el día de hoy sería el abuso sexual infantil. Exactamente. El abuso sexual infantil, ¿existe el abuso sin contacto físico? Sí, Sí. existe el abuso sexual sin contacto físico. Te cuento como para que podamos encuadrar lo que es abuso sexual. El abuso sexual infantil es someter a un niño a cualquier estímulo sexual que es inapropiado para su edad y su desarrollo, con la única condición de que el adulto logre su placer sexual. Desde este punto de vista, no sería necesario tocar al niño. Hay una manera de abuso sexual muy actual, muy vigente, que es el grooming, ¿sí? Que es el abuso sexual vía internet. Bien. Por ejemplo, cuando se solicita que el niño se desvista, cuando se le toman fotografías sugerentes, o se los expone a algunos estímulos con respecto a mirar al agresor en determinada conducta sexual. Toda esa estimulación es inapropiada para ese niño, y ahí no hubo contacto físico. De acuerdo, de acuerdo. Y en caso de contacto físico, ¿el más común o los más comunes? El más común podríamos decir que es el tocamiento, ¿sí? Pensemos esto, Sergio, como para situarnos en términos estadísticos. Pensemos que el abuso sexual infantil en nuestro país es el segundo delito más frecuente, ¿sí? Como para poder dimensionar la cantidad. El primer delito es obviamente el robo. El segundo es el abuso sexual infantil. Dentro del abuso sexual infantil está la violación, ¿sí? Que es donde hay una agresión que deja huellas en el cuerpo, deja lesiones, y después están todos los tocamientos, frotamientos y otro tipo de conductas que no van a dejar huellas en el cuerpo, pero sí en el psiquismo de ese niño. De acuerdo. ¿Y por qué cree que esto va en aumento, el abuso sexual infantil
día a día va aumentando? Eso nos preguntamos muchos colegas, la gente de la justicia también. Lo que sucede es que por un lado los niños están más solos o puestos al cuidado de determinadas personas en las que se confía y después pueden resultar ser los agresores. También hay pocas denuncias con relación a la cantidad de casos que hay. Las denuncias que se efectúan en un porcentaje muy pequeño, en un 2 o un 3%, llegan a tener una pena, un juicio y en donde es sentenciado el agresor. Y esto hace también que sean crímenes cada vez más impunes, ¿sí? Por lo tanto, hay mayor cantidad de delitos y menos pena. Por lo general los abusadores son personas conocidas, ¿no? Sí, de confianza. En su gran mayoría el abuso sexual infantil se da en el plano intrafamiliar, ¿sí? O de lo que se llama contexto habitual del niño, ¿sí? Puede ser dentro del club, dentro del colegio, la iglesia, que si bien no son personas los agresores que corresponden a su familia, sí son personas en donde su familia deposita confianza sobre ellos. De acuerdo. ¿Existen las falsas denuncias de abuso sexual? Por ejemplo, por una venganza de una ex, dentro de una pareja que se separó y por venganza. ¿Existen esas falsas denuncias? Sí, falsas denuncias. Lo que nosotros denominamos falsas denuncias son las denuncias que no terminan de ser probadas, ¿sí? Y hay dos tipos de falsas denuncias. Esta que vos estás mencionando, que es para perjudicar a una persona, ¿sí? Entonces se lo acusa o se lo imputa de este tipo de delito. Y después existe la falsa denuncia que es errónea, que es cuando determinada persona malinterpretó algo que dijo el niño o algo que observó, efectuó una denuncia y después resulta que no se puede probar porque en muchos casos no tiene que ver con un abuso. Pero sí es cierto, y vos te estás refiriendo especialmente a las parejas que se separan, ¿sí? En donde a veces uno de los padres quiere que el niño no se vincule más con el otro padre, entonces le efectúa una denuncia respecto de esa persona o de algún familiar o alguien cercano a él. Eso sería una denuncia falsa intencional. Y ahí entramos en otro fenómeno que también se da bastante frecuentemente, que es la desparentalización, que es esto de separar a un padre del niño. Bien, bien. ¿Cuáles son los indicadores, las reacciones más comunes en el niño abusado sexualmente? Bueno, eso depende de muchos factores, depende de la edad del niño, ¿sí? De cuántas veces haya sido abusado, quién haya sido el agresor, etc. Lo que sí sucede es que cuando el niño fue agredido sexualmente, siempre de alguna manera lo demuestra. ¿Por qué? Porque ese niño ya no es más el niño que era hasta ese momento, ¿sí? Porque recibió un estímulo en donde él queda como detenido y su aparato psíquico trata de elaborar esto que le sucedió y al no poder, ¿sí? De alguna manera lo muestra en su conducta cotidiana. Por ejemplo, o está más retraído, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tratando de pensar qué es lo que le sucedió. Se entiende, ¿sí? Se entiende. Puede ser que esté agresivo. Sí, cambia la conducta. Cambia la conducta, su rendimiento escolar no es el mismo, cambia el juego, cambia su manera de dibujar. Por eso nosotros lo que hacemos es trabajar mediante las evaluaciones del juego, la conducta, el dibujo, porque ahí es donde se ven las alteraciones. También puede haber casos de que
de aislamiento, se aísla, Sí, se aísla. De su grupo. Se aísla de su cotidianeidad, ¿sí? En la casa está aislado, puede ser que duerma más, puede ser que hable menos, ¿sí? Que no disfrute de las actividades que antes disfrutaba, ¿sí? De repente no le gusta más ir a fútbol, no les gusta más bailar, no se quieren reunir con sus amigos. Eso es la reacción, pero es difícil que lo llegue a contar, ¿no? Que lo hable. No es difícil, se silencia, pero se silencia por muchos motivos. El motivo principal es que el niño no sabe qué es lo que le pasó, no lo entiende. Entonces, como no lo entiende, y esto dependiendo de la edad, ¿sí? Si es muy pequeño y fue agredido, no entiende lo que le pasó, entonces no lo puede decir, porque ni siquiera se lo puede explicar a sí mismo, menos lo va a poder pronunciar. Pero también hay chicos un poco más grandes que entienden lo que les pasó y sienten pudor, sienten culpa. ¿Sienten culpa? Sienten culpa. Sienten culpa. Sí, sí. Porque creen que si lo cuentan va a tener consecuencias, especialmente cuando estamos hablando de un abuso intrafamiliar, va a traer algún quiebre en esa familia, va a traer discusiones. Y muchas veces el silencio está propiciado por el mismo agresor, porque el agresor les dice que no hablen, porque están amenazados, porque si lo cuentan va a ir a la cárcel, entonces no va a tener dinero la familia con que mantenerse, o si hablan no le van a creer, ¿sí? O va a matar a su madre, o va a hacer lo mismo con un hermanito, múltiples amenazas que utilizan como para que los chicos no cuenten. Bien. El diagnóstico, llegado el momento de realizar un diagnóstico, depende de factores, de muchísimos factores, ¿no? A la hora de analizar el tipo de acto sexual, la naturaleza de la relación entre los participantes, el tiempo de abuso, el grado de violencia, todo eso entra dentro de lo que es la investigación que se llama peritaje psicológico, el contexto familiar. En el peritaje psicológico, básicamente lo que se buscan son los indicadores para determinar si hubo un abuso o no. ¿Sí? Sí. Después, estos otros factores que vos mencionás, cómo fue el abuso, la frecuencia, quién fue el agresor, cómo actuó la familia, van a ser al pronóstico de ese niño y cómo pueda elaborar esa agresión, ¿sí? Por ejemplo, hay casos en donde es más nocivo un tocamiento producido por un miembro de la familia, ¿sí? Durante varias ocasiones que una violación callejera y más agresiva. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque no está comprometido el amor que ese niño siente por esa persona. Te doy un ejemplo como para graficar esto. De eso va a depender un poco el pronóstico. A los fines del peritaje, los dos casos son de abuso sexual. Ambos casos. Ambos casos. Y la función en sí del peritaje psicológico frente al abusado, ¿cómo se determina? No sé si soy claro. Vos querés preguntar qué es lo que hace el perito psicólogo con el niño abusado. Ahí entra a taller la cámara Gesell, ¿verdad? Eso te iba a decir justamente. Hay dos tipos de pruebas que efectúan los psicólogos. Uno es el peritaje psicológico, que es mediante la observación de la conducta, algunos test, ¿sí? En donde el niño dibuja, relata historias, juega y se obtienen los indicadores sin que el niño a veces cuente qué es lo que le sucedió. No es necesario.
Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puede expresar mediante estas herramientas. La otra prueba o el otro medio de prueba es la prueba testimonial, que es cuando el niño cuenta lo que le sucedió mediante el dispositivo de cámara Gesell, en donde ahí sí el psicólogo lo que hace es preguntarle qué le pasó. A ver, ¿cómo funciona la cámara Gesell? Porque hablamos de, creo que la gran mayoría hemos escuchado hablar de la cámara Gesell. ¿Cómo es el funcionamiento de la cámara Gesell? Mira, la cámara Gesell es un cuarto, ¿sí?, en donde está el niño y el entrevistador, y tiene un cuarto contiguo que es la sala de observación. Los dos cuartos están separados por un vidrio, ¿sí?, en donde desde la sala de observación las personas que están ahí asistiendo pueden observar qué es lo que sucede en la toma del testimonio del niño, pero no al revés. Bien. ¿Sí? Sí. A su vez tienen algún equipo de comunicación, ya sea un teléfono, algún intercomunicador, para que las personas que están en la sala de observación puedan realizar, mediante el entrevistador, no directamente, alguna pregunta a ese niño. ¿Y en la sala de observación quiénes están? ¿O quiénes pueden estar? Las partes. Sí. ¿Sí? Acá estamos hablando de los abogados de las partes, pero también estamos hablando, por ejemplo, de los padres del niño, estamos hablando de los imputados, puede estar, exactamente, tiene derecho a estar, ¿sí? Generalmente y con buen criterio, los abogados defensores les aconsejan que no se presente. De hecho están representados, ¿no?, por los letrados. Hay juez de garantía, fiscales, el equipo técnico. ¿Por qué? La cámara Gesell tiene una finalidad que es muy, muy importante, y es que esa declaración testimonial es grabada, es filmada en imagen y audio. ¿Para qué? Para que, llegado el momento de un juicio oral, el niño no tenga que declarar en juicio. Entonces lo que se hace es pasar esa grabación. Es una manera de protegerlo. Es una manera de evitar la sobreexposición de ese chico, de evitar la revictimización, ¿sí? Y a su vez permite a los distintos peritos que intervienen analizar ese video antes del juicio. Porque otra de las evaluaciones que solemos hacer es la evaluación de credibilidad del testimonio, que se analiza cuántos criterios están en lo que el niño relató, y con eso podemos decir si ese relato es creíble, poco creíble o no creíble. Bueno, esa es un poco la tarea del perito. Sí. Y el perito, estando a solas con el menor, con el niño, ¿cómo hace para tener ese grado de familiaridad, por llamarlo así, para que, porque calculo que es un lugar, un ámbito donde es desconocido? Y entrar... ¿Cómo esa confianza, cómo la va logrando? Antes de ingresar a la cámara Gesell, el niño tiene una entrevista de unos 10 o 15 minutos con el psicólogo a solas. Y esa entrevista tiene la función de evaluar si está en condiciones de declarar o no. Ese es un primer acercamiento que tiene con el psicólogo, en donde le pregunta cuestiones generales de su vida, en donde va entrando en confianza sin tener específicamente que contar la agresión que sufrió. De acuerdo, pero ya en la cámara, el perito pregunta, indaga al niño sobre el hecho o no. Sí, indaga al niño, sí, porque profundamente ya llegado el momento. Y sí,
Sí, porque es necesario saber, por ejemplo,